La adaptación puede aplicarse a temas. Yo puedo adaptar los 7 temas que vamos a ver, los puedo adaptar a la necesidad de mi organización. Los roles también se adaptan. A veces fusiono roles, a veces separo roles. La gestión de productos también. Yo puedo ver diversas metodologías o herramientas para gestionar los productos. La terminología también. No necesariamente tengo que usar la terminología que me da el manual o la guía de Prince. Yo puedo adaptar, como ya les había dicho en un ejemplo anterior, y crear mi propia terminología siempre y cuando sea una terminología coherente con el modelo inicial que se plantea en la guía de Prince. Los siguientes aspectos se pueden adaptar y esto sí les sugiero que lo tengan bien presente a la hora de dar el examen porque se los pueden preguntar en de diversos modos, ¿no? Los procesos pueden ser cambiados o adaptados. Los procesos vamos a ver que están conformados por una serie de actividades, entonces queda a criterio de la organización ejecutora qué actividades se van a desarrollar, cómo se van a desarrollar. De repente se pueden fusionar actividades, de repente por ahí hay alguna actividad que no corresponde a la realidad de la organización, pero en líneas generales los procesos se pueden hacer. Inclusive puede haber procesos que se puedan combinar. Por ejemplo, el proceso de cierre de fase, el proceso de cierre de proyecto, de cierre de fase con el proceso de seguimiento y control de fase, puedo combinarlos en un solo proceso. El proceso de dirección de repente lo puedo adaptar según el tamaño de mis proyectos. Yo veo que todos mis proyectos son siempre pequeños, así que determino que mi metodología solamente voy a trabajar con 2 fases. Por lo tanto, prescindo de lo que sería el cierre de fase, el proceso de cierre de fase, etcétera, etcétera, ¿no? Depende mucho de la naturaleza de mi organización. Los temas pueden aplicarse usando técnicas apropiadas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo definir para cada tema alguna técnica, una herramienta, y esa herramienta queda como parte de mi metodología, por ejemplo, para gestión de riesgos, para tema de calidad, la planificación, la forma de planificar, puedo tener mis propias plantillas, mis propios KPIs, que van a formar parte de los temas a gestionar. Los roles pueden combinarse o separarse. Hay algunas directivas en PRINCE que le dicen qué cosa no se puede combinar o qué no se puede separar, pero se puede hacer, siempre y cuando se mantengan las responsabilidades y no haya conflictos, ¿no? Por ejemplo, un ejecutivo no puede ser project manager al mismo tiempo, o un sponsor, no puede, por ejemplo, un project manager no puede ser al mismo tiempo el que haga las auditorías, ¿no? Esos roles deben permanecer separados y eso se debe respetar. La gestión de productos puede combinarse, dividirse, adecuarse a cualquier número de documentos o fuente de datos. Vamos a ver también en Prince que existe lo que se llama documentos formales e informales. A veces se habla de un documento como si fuera algo muy formal, cuando de repente puede ser solamente un email o una lista. Así que eso también se puede adaptar a la metodología. Se puede cambiar la metodología para adaptar a estándares o políticas pero de una manera consistente. O sea, yo puedo crear una metodología basada en Prince que al mismo tiempo utilice estándares o buenas prácticas del PMBOK. Tranquilamente, por ejemplo, puedo definir que dentro de mis reportes o de mis KPI se van a utilizar los indicadores de cronograma y de presupuesto de valor ganado, que para la gestión de lo que es los procesos de los objetivos de tiempo se va a utilizar la ruta crítica y eso va a estar en mi metodología, ¿no? Se puede cambiar la metodología, adaptarla siempre y cuando no se contravenga ningún principio de Prince. Los principios de Prince no se pueden adaptar. Y esto a veces es una pregunta típica de examen. Por ahí creo que me tocó a mí mi examen de certificación, pero no sería raro que de alguna manera se replantee en la versión de Foundation 2017. Los principios de Prince 2 no pueden adaptarse, ya que se consideran universales. O sea, no hay una manera en su metodología que ustedes digan, bueno, pues no vamos a gestionar por excepciones, pero sí vamos a gestionar por fases, pero solamente una sola fase. O no vamos a manejar lecciones aprendidas al inicio del proyecto, no. Ustedes tienen que aplicar los principios de Prince tal como se dicen. Entonces, eso sí es lo único que no se puede adaptar. Se adaptan los temas, se adaptan los procesos, se adaptan los roles, se adaptan los métodos, la metodología puede extenderse o achicarse o modificarse, pero los principios siguen siendo los mismos. Eso es muy, muy importante.
Este proceso no es fácil. Lamentablemente yo les mentiría si les digo pues, que los procesos de adaptación y adopción son fáciles, requieren inclusive mucho tiempo de aplicación, requieren algún experimento, por ahí uno que otro proyecto fallido en algunas organizaciones, se basa mucho en lecciones aprendidas, en la experiencia del equipo del proyecto. De repente se puede comenzar aplicando un protométodo, un método prototipo en algún proyecto, y en base a las lecciones aprendidas se va ajustando ese método hasta que ya se pueda proponer. De repente durante 2 o 3 años voy gestionando proyectos con un método como Prince, y luego evalúo los resultados y puedo sugerir si realmente vale la pena aplicarlo en base a los resultados obtenidos. Puedo hacer una especie de tesina o una especie de documento sustentatorio que me permita a mí pues, sugerir esta aplicación. Algo parecido, recuerdo mucho que me sucedió con ITIL, ¿no? La implementación de ITIL durante algunos años se hizo paulatinamente algunas aplicaciones y luego se recomendó ya utilizar ITIL como un método formal de lo que es el manejo de TI en una organización, ¿no? Esta adaptación requiere habilidad, requiere experiencia, requiere criterio. No implica excluir alguno de los temas o procesos de Prince 2, eso hay que tener cuidado. No quiere decir, yo adapto porque borro algo de Prince y se acabó. Y hemos visto que todos los temas estarán presentes, cambiados o modificados, pero estarán presentes, los procesos también. Lo que puede suceder es que fusione procesos, sobre todo cuando trabajo con proyectos muy simples que no necesitan tanto control de fase porque no se van a aplicar, pero los procesos deben estar presentes los 7. Quizá no estén presentes todas las actividades, eso sí puede pasar. Hay procesos que tienen una serie de actividades que da naturaleza a la organización, no aplica, entonces eso sí se puede adaptar. El Project Manager puede cambiar la metodología, como le decía, por ejemplo, en el PMI, el PMOK habla del plan de gestión de proyecto, el famoso PGP, en lugar del documento de inicio del proyecto, el PID de Prince 2, pero es básicamente el mismo documento. Entonces, para evitar confusiones, yo puedo seguir hablando del plan de gestión de proyecto, teniendo presente que es el plan de todo el proyecto y que adicionalmente voy a tener que hacer planes específicos por fase, pero que el plan de gestión de proyecto global se sigue manteniendo. Tengo que asegurarme que la adaptación añada valor a la gestión del proyecto, o sea, no voy a hacer una adaptación que complique las cosas, sino esa adaptación, esa metodología me va a permitir a mí, en primer lugar, asegurar que los proyectos logren sus objetivos. Ya hemos visto los objetivos de costo, tiempo, calidad, alcance, beneficios, riesgos, que se logren los objetivos. Aumentar la posibilidad de éxito, generar un cambio organizacional y una madurez en la organización, y verificar siempre la consistencia de adaptar elementos individuales. A veces yo adapto solamente algunos elementos o adapto elementos en un proyecto y luego hago otra adaptación en otro proyecto y no hay consistencia. Debería tratar de que haya consistencia siempre, ¿no? El Project Manager, cuando hablamos de lo que es responsabilidad y documentación, el Project Manager es el responsable de identificar y documentar el nivel de adaptación del proyecto. Cuando se refiere a Prince, aquí esta parte es muy parecida a lo que es los estándares del PMOK, donde se habla de que el Project Manager es el responsable de la documentación, de identificación, etc. El Project Manager es una constante en Prince 2 que es responsable del día a día del proyecto. Entonces, como el Project Manager es responsable del día a día del proyecto, es responsable también de cualquier identificación y documentación que se tenga que actualizar. De hecho, se supone que el Project Manager es una de las personas que debería participar al momento de ver qué metodología se va a utilizar para gestionar su propio proyecto, por razones obvias, ¿no? Todo esto se debe documentar como parte del PID, ya hemos hablado que es el documento de inicio del proyecto, el plan de gestión del proyecto. Me debe decir en ese plan qué metodología voy a utilizar y referirme a algún documento o alguna guía que me explique cómo utilizar esa metodología. Los team managers vamos a ver que son a las personas responsables de los paquetes de trabajo del nivel operativo, los que hacen el trabajo técnico del proyecto, y ellos también deberían sugerir al Project Manager cualquier adaptación, sobre todo de carácter técnico,
refería a los paquetes de trabajo con respecto a la metodología. De repente estamos en un campo de aplicación de construcción, los team managers son los encargados de los productos, por ejemplo, los planos o los avances de obra. Entonces ellos pueden sugerir cualquier adaptación que sea necesaria para la metodología en el caso específico de proyectos de construcción. Ayudaría mucho y haría el trabajo mucho más sencillo. Aquí tenemos una lámina muy interesante que les puede servir a ustedes de referencia para entender un poquito qué es esto de adaptación, de adopción, de lo que hemos estado hablando. Mostramos los factores ambientales del proyecto y cómo influyen la adaptación y la adopción. Por ejemplo, aquí tenemos métodos externos, estándares, prácticas de carácter legal, regulatorio, de salud, seguridad. En pocas palabras, aspectos relacionados con leyes, gobierno, cultura, que no controlamos. Al mismo tiempo, tenemos también procesos internos. Esto forma parte de la organización. Tenemos, por ejemplo, estándares, métodos, prácticas, políticas, métodos, modos de trabajar, madurez organizacional, terminología interna, lenguaje interno. Tenemos, entonces, lo que se conoce como factores ambientales, ¿no? Externos e internos. Estos generan restricciones, porque obviamente lo ideal es que no me salga de estos marcos tanto internos como externos. En el externo puedo tener problemas legales o problemas sociales, y en los internos puedo tener también problemas con mis colaboradores y con mis jefes. Por esa razón me generan restricciones que debo respetar. Esto debo considerarlo para hacer el tailor o hacer la adaptación de los temas, los procesos, roles, terminología y descripción de productos. Fíjense que en ningún momento se habla de principios, los principios no se adaptan. Entonces, Prince 2, que viene acá desde la guía, considerando los factores y temas externos e internos, se adaptan y lo que se obtiene aquí, junto con la influencia, por ejemplo, del contexto del proyecto, su escala, complejidad, gestión, la capacidad del equipo, porque recuerden que cada proyecto es único. Esto puede ser general para toda la organización, pero este tema puede ser específico del proyecto. Por ejemplo, la capacidad del equipo, que puede variar, el lenguaje del equipo, el ciclo de vida, el modelo, los contratos específicos del proyecto, la complejidad del proyecto, que puede variar, influyen, no restringen, sino influyen. ¿Por qué? Porque en base a esto y en base a estas restricciones que siempre se dan, yo voy a determinar o ajustar mi método, lo que me va a generar el famoso PID o el documento de inicio del proyecto. Entonces, fíjense que cada vez que nosotros vamos a adaptar Prince 2 a un proyecto en particular, tengo que considerar factores externos e internos, la naturaleza propia o las características propias del proyecto para hacer la adopción. Así que, considerando eso, vamos a ver que hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos simples, por ejemplo, se considera un proyecto que es simple, aquel que la organización percibe como fácil de ejecutar y de bajo riesgo. Noten que aquí yo no estoy usando un tema de aquel que cuesta tanto, aquel que dura tanto, aquel que tiene tanto personal. Ahí esto es muy relativo. Para una empresa, de repente, un proyecto simple es un proyecto de menos de $1 millón, y para otra empresa un proyecto de $1 millón es un megaproyecto. Entonces, ese criterio no es válido. Para una empresa, un proyecto simple es uno que tiene solamente 500 personas. Para otros, un proyecto complejo es un proyecto que tiene 2.000 personas, y para otros, un proyecto complejo es un proyecto con 50 personas. Entonces, el proyecto simple, para hacerlo más sencillo, es el que considera un criterio en el que se percibe fácil de ejecutar y bajo riesgo. Eso, a criterio de la organización, lo percibe como un proyecto que no hay muchas posibilidades de que falle, porque es un proyecto muy sencillo, de ahí viene el término de proyecto simple. El grado de formalidad es menos riguroso, de repente es un proyecto que se autoriza por un email, por ejemplo, un proyecto para remodelación de la oficina. ¿No? Es un proyecto muy sencillo, se ven los responsables, un presupuesto relativamente bajo, un plazo bastante corto, simplemente es manejo de proveedores, asignación de responsabilidades y seguimiento, y se acabó. Es un proyecto relativamente simple.
Puede ser un proyecto con un enfoque ágil o agile, como hemos hablado, con fuerte énfasis en principios y en los requerimientos y cambios. Aquí lo que son las fases, se habla de lo que son los sprints o los lanzamientos o soltar los entregables o los resultados, introduciendo puntos de control. Aquí, por ejemplo, también va a influir la adaptación. Aquí es clave también la gestión por secciones. Y aparte también recuerden que cuando se habla de metodologías ágiles, se puede adaptar hasta cierto punto, ¿no? Usamos esta guía, pero si ya el proyecto es 100% ágil, yo veo pues de que es muy dinámico y lo que estoy aplicando esta guía de Prince se me está quedando un poquito encorsetada, entonces yo ya debería considerar utilizar la guía de Prince Agile, ¿no? La guía ágil de Prince, que es otra guía y otra certificación. Pero ya eso depende mucho del tipo de proyecto. Lo que sucede es que hay proyectos que son mixtos, ¿no? Que tienen una parte ágil y otra parte en cascada. Entonces, yo debo considerar qué es lo que más prima en ese proyecto. Una relación cliente-proveedor, donde el método consiste, se considera ambos roles, el contrato establecerá la relación entre ambas partes, ¿no? Entonces, puede hacer una adaptación de acuerdo al rol de cliente, al rol de proveedor. Cuál influye más, eso ya determinará cómo se hace la adaptación. Hay también proyectos más complejos en entornos de múltiples organizaciones, ¿no? Hay una relación cliente-proveedor, pero que sigue un enfoque más orientado a programas. Se supone que el proyecto depende de varias organizaciones, entonces hay más cruce de información, hay más complejidad, etcétera, etcétera. Y proyectos dentro de programas que hemos hablado que ya incluye lo que es factores organizacionales y la ejecución de proyectos para obtener un beneficio adicional. Cuando ya hablamos de la adopción de Prince2 en la organización, ya la cosa se pone un poquito más complicada. Debemos asumir que son pocas organizaciones que se hacen cargo de un solo proyecto. De hecho, a veces cuando nosotros aprendemos, ya sea el estándar, el PMBOK o la misma metodología de Prince, hacemos como un modelo de abstracción y pensamos que en la organización en un instante solamente se ve un solo proyecto. Y eso no es cierto, ¿no? Lo más común es encargarse de varios proyectos a la vez, y esa es la realidad y a lo que debemos asumir. También debemos asumir que nuestro proyecto, somos gerentes de un solo proyecto, va a verse influenciado o perjudicado también en algunos casos porque comparte recursos con otros proyectos y por lo tanto la complejidad de la gestión, de la comunicación va aumentando. Por eso aplicar individualmente una adaptación de Prince2 a cada proyecto sería un desperdicio de recursos. Este modelo que hemos hablado, que lo hemos explicado hace un rato, de cada vez que viene un proyecto, ver cómo adaptar Prince2 a ese proyecto en particular, por supuesto que se puede hacer, pero es como hacer un retrabajo y llega un momento en que puede ser demasiado tedioso. Por ese motivo hay muchas organizaciones que consideran lo más eficiente, que es adoptar Prince2 como su método de gestión y luego ya, una vez adaptado, tener su método general dentro de la organización. Ojo, no es lo mismo la guía de gestión que estamos estudiando, que es para cualquier empresa en cualquier parte del mundo, que tener mi método de Prince2 dentro de mi empresa o de mi organización. Porque tomo ese método y ya, bueno, hago los ajustes necesarios para el proyecto en particular, que deben ser mucho menores. Cuando yo adopto Prince2 se involucran dos actividades claves. Crear un método propio de la organización, que es lo que le decía, ¿no? Nosotros tenemos que crear nuestro propio método de la organización, que no va a servir para otra organización, es nuestro Prince2 para la empresa XYZ, y luego implementar esta adaptación a cada proyecto, asimilando que el personal lo entiende y usa apropiadamente. O sea, no solamente se trata de decir, este es el método, sino que las personas entiendan cómo se usa ese método. Esa es la parte complicada del asunto. Yo puedo decir, este es el método, muy bien, pero de repente la gente no sabe cómo usar, ni siquiera ha escuchado Prince2. Por ejemplo, no hay nadie que esté ni siquiera certificado en Foundation, y yo ya quiero que sean expertos en adoptar un método Prince2 adecuado para la empresa a cada uno de los proyectos. Eso es irreal. Entonces yo debo asegurarme que hacer un seguimiento, hacer un acompañamiento para asegurarme que esto se pueda realizar.